Buenos días. Hoy comenzamos el libro de Mateo y aunque vamos a ver los evangelios de una manera como paralela y ayer vimos un poquito de Juan, de esa revelación de Dios en su Hijo Jesús, de Él como Dios, hoy empezamos Mateo y en Mateo capítulo 1 hay 3 cosas muy interesantes. Aparte de muchas otras que seguro tú encuentras cuando lo leas. En primer lugar, pues la genealogía que termina en José. ¿Por qué es importante? Porque Mateo está escrito a los judíos y entonces para ellos era muy importante de quién era hijo un profeta o de quién era hijo una persona importante. Jesús debía ser hijo de David. Y en Mateo capítulo 1 explica perfectamente que Jesús era hijo de David. Y aunque sabemos que la genealogía llega a José, porque Jesús se creía hijo de José. Todo el mundo sabía que él era hijo del carpintero, como lo vemos más adelante. Entonces era muy importante que Dios dejara claro quién era Jesús humanamente hablando, de qué familia era, para que fuera reconocido por parte de los judíos. Y esto es importante dejarlo claro desde el principio. De hecho, allí el primer pedazo termina de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces allí hay una exactitud en la genealogía de Jesús y no había pierde. La segunda cosa que quiero destacar de esto es que cuando desde el nacimiento de Jesucristo fue así y explica un poco cómo fue y más adelante le dice todo esto sucedió para que cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta diciendo la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo más hermoso y maravilloso del nacimiento de Jesús es que Jesús venía a la tierra a hacerse como tú y como yo. Él nació de una mujer y fue la encarnación, y esto lo demuestra este nombre, o sea, Dios con nosotros, Dios acercándose a nosotros, Dios bajando del cielo, Dios dejando su gloria allá, haciéndose como nosotros, igual a nosotros. Esto es muy hermoso. Y podemos ver en este nombre que Dios tenía siempre este plan de acercarse a nosotros. Quizá a nosotros no nos parece relevante esto, pero si tú piensas un poco, ¿quién era ese Emmanuel? ¿Y qué es lo que estaba haciendo ese Emmanuel? Era hacerse como tú y como yo, de la misma manera, de la misma esencia, de la misma carne, con las mismas debilidades, con las mismas tentaciones, con las mismas dificultades. Y no sabemos muchas cosas más, pero Jesús era como yo. Por eso hoy en día Él puede entenderme, porque Él fue como yo, aquí en la tierra. Y qué bonito es ver que José le puso a ese bebé por nombre Jesús, como había sido instruido. Le había dicho, mira, le vas a poner por nombre Jesús, porque Él va a salvar al pueblo de sus pecados. Hizo esto como padre de familia o como cabeza del hogar. Él le puso por nombre Jesús, que era el que Dios había destinado para Jesús. Y a partir de allí, el Mesías, el Hijo de Dios, es Jesús. Es llamado Jesús. Él antes de eso no se llama Jesús. Antes de eso es el Hijo de Dios. Antes de eso tiene otros muchos nombres que comparte con Dios. Pero a partir de ese momento era Jesús, porque Jesús significa Salvador. Y es ese Emmanuel, o sea, esa encarnación que se acerca
a nosotros. Y a partir de ese momento fue llamado Jesús. Y dará un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que Jesús había nacido con un propósito y ese propósito estaba definido. De alguna manera había nacido con la sentencia de que iba a morir por nosotros. Jesús vino para eso. Dios se encarnó, Dios se hizo como nosotros para salvarnos. Y ese era el propósito de su vida. Tú y yo también tenemos un propósito. Gracias a Dios no tenemos los días contados como Jesús, porque Él había venido a cumplir ese propósito. Pero nosotros tenemos otro propósito y el mayor, el más grande propósito es darle gloria a Dios con lo que hacemos, con todo lo que hacemos después de ser salvos. Cuando somos salvos, pues somos hechos hijos de Dios, somos acercados a Él, digamos que cumplimos el propósito de la venida de Jesús, que fue salvarnos. Entonces cuando nos acercamos a Él y pedimos perdón, pues somos salvos, pero ahí empieza nuestra vida real, que es darle gloria a Dios con todo lo que hacemos y servirlo y vivir para Él, porque Él se acercó a nosotros para morir por nosotros. Qué precioso propósito. Bueno, y ahora, ¿cuál es tu propósito? El Señor ha preparado grandes obras para que tú andes en ellas. ¿Será que tú las estás haciendo? ¿Será que ya las descubriste? ¿O será que le estás poniendo excusas para no hacer lo que Dios ha preparado para ti? Imagínate que Jesús hubiera puesto excusas y no hubiera cumplido el propósito de su vida. Eso hubiera sido fatal para nosotros. Pero gracias a Dios que Él tuvo ese valor de cumplir todo lo que el Padre había mandado que Él hiciera. Qué hermosa vida comienza encarnándose, Dios encarnándose. Dios te bendiga este día.